Sí, doctor, acá estamos. Bueno, Sí, ya estamos. ¿sobrevivieron a la Acá primera estamos. parte? Seguimos, profe. seguimos. Eh, Ustedes fíjense, un tema como ética de investigación, que es un tema bastante neutro, por así decirlo, y sin embargo tiene sus complicaciones, ¿no? Y su eh, complejidad de interpretación de algunas cuestiones. Todo lo que intenta la bioética, a veces lo logra, a veces no, es dar pautas para una mejor práctica médica y para una mejor atención hacia los pacientes, ¿no? Bueno, eso es un poco también lo que yo les quise transmitir. Quizás no lo logré del todo, pero lo que les quise transmitir con esta primera introducción acerca de ética e investigación. Y obviamente son temas que uno los ve en forma muy general, porque hay cursos de ética e investigación y bueno, distintas jornadas, o sea, habría muchísimo para ver. Voy a ver si le subo el artículo de Ezequiel Emanuel, aunque sea para que lo lean, no en forma obligatoria, pero sí para que lo tengan, que les explica, son alrededor de 14, 15 hojas, que explica un poco lo que yo estuve presentando en ese PowerPoint y explica también la duda esta que presentaban sobre el consentimiento informado. Él lo explica de mucho mejor manera que la que yo les pude haber expresado. Pero bueno, ahí está transcrito. Lo que pasa es que son 15 hojas y no quería poner tanto material en la plataforma. Pero lo voy a poner como bibliografía no obligatoria, para aquel que lo quiera leer. Bueno, esta segunda parte, que va a ser más corta para intentar aburrirlo lo menos posible, es simplemente una introducción que está relacionado con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Todos estos elementos de ética de investigación y todos estos hechos históricos relacionados con factores de ética de investigación fue, como les dije al principio, como una precuela, el puntapié, por así decirlo, a la bioética. Pero no fue solamente estos hechos que ya mencionamos, sino que hubo otros elementos aparte para que naciera esta disciplina, ¿sí? Uno de los hechos históricos, también lo pueden buscar en internet, que es muy conocido y justamente ahora se van a cumplir ya 50 años, es en el año 62, es cuando en Seattle se descubrió, había una máquina de hemodiálisis y era solamente una máquina para determinada cantidad de personas que requerían este recurso, ¿no? Y justamente en ese momento histórico, que también está relacionado con lo que pasa, vuelvo a repetir una vez más, hoy en día con las vacunas, sobre todo al principio, en ese momento histórico, en los diarios de la época y en los reportes, se mencionaba justamente quién debe vivir y quién no. Esa fue la pregunta del momento, ¿no? ¿Quién puede seguir viviendo y quién no? En base a el acceso a esta máquina de hemodiálisis que existía en 1962 en Seattle. Y en ese lugar lo que se estableció es un comité de personas no especializadas, sino de personas de la comunidad, no especializadas, no
no tenían ningún tipo de expertise, pero ese comité, el ego, como se dice, iban a ser los que decidían quiénes tenían acceso a hacerse diálisis o no. ¿Sí? Bueno, justamente ahí hubo toda una discusión sobre el principio de justicia, ¿no? Quiénes tenían acceso, si eran aquellos que tenían una cierta edad, si eran aquellos que tenían mayor necesidad, si eran aquellos que tenían un mayor prestigio social, si eran aquellos que podían pagar el recurso, si eran aquellas personas que estaban primeras en una lista de anotados, ¿sí? O sea, todas las cuestiones que se analizan cuando se ve el tema de distribución de recursos sanitarios, y que también fue uno de los hechos históricos que dio lugar previamente al nacimiento de la bioética. Nosotros vimos que la bioética nace en el año 70, 71, y esto fue en el año 62, pero queda registrado como uno de los momentos históricos que da lugar, porque justamente no se sabía cómo tomar una decisión, y bueno, esto fue un preámbulo a la formación una década después de los comités de bioética hospitalarios para tomar decisiones frente a situaciones similares. ¿Sí? Entonces, a lo ya comentado de ética de investigación surge este tema de distribución de recursos. Otro de los hechos históricos que dio lugar al nacimiento de la bioética fue también el momento histórico que surgió en la década del 60, a fines de los 60, hechos movimientos políticos, movimientos sociales, es la época, bueno, Mayo francés, la guerra en Vietnam, distintos movimientos de minorías, bueno, movimientos contra el racismo, y movimientos de identidad sexual, movimientos de los derechos de las mujeres, movimientos, todo tipo de circunstancias sociales y políticas que en esa época, años 68 aproximadamente, se fueron dando en distintas partes del mundo, también tuvieron repercusión desde lo social, desde lo político, en este surgimiento de la bioética. Y todo lo que fue el avance de la tecnología, tecnología médica, con respecto a la reproducción asistida, que se dio una década después, en el año 78, y a la posibilidad de prolongación de la vida, que también da al lugar de debates sobre encarnizamiento terapéutico, proporcionalidad terapéutica y demás. Teniendo en cuenta que en el año 67, bueno, se hace trasplante de corazón, Christian Barnard, y en el año 68 se da la definición, lo que se llama el criterio de Harvard, del criterio de muerte cerebral, ¿sí? Que hasta ese momento el criterio de muerte era el criterio de paro cardiorrespiratorio. Bueno, a partir del criterio de Harvard, llamado criterio de Harvard, del año 68, aparece como un criterio de diagnóstico de muerte, el criterio de muerte cerebral, lo cual también da pie a todo un tema clave en bioética, como es el tema de trasplantes de órganos y el tema de la determinación de cuándo un paciente está vivo y cuándo un paciente está muerto. Que también desde ese momento histórico, bueno, han surgido distintas controversias al respecto. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista médico, obviamente también. Todo esto fue un marco, vuelvo a repetir, no solamente estrictamente de lo médico, sino sobre todo desde el punto de vista social.
En el año 73, por ejemplo, 1973, por primera vez se redacta la Carta de los Derechos de los Pacientes. Carta de los Derechos de los Pacientes, que hasta ahí la relación médico-paciente era una relación horizontal de predominio de la toma de decisión del médico por sobre la decisión del paciente. A partir de la Carta de los Derechos del Paciente, ya venía de muchos años atrás, pero esto fue como el paso final, si se quiere, porque todo lo que es consentimiento informado nace en Estados Unidos en el año 58, 59, pero recién en el 73 se ve plasmado. Que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, si que la ley de derechos del paciente en nuestro país es recién del año 2009, o sea, prácticamente 40 años después de la Carta de Derechos del Paciente del año 73. ¿No? Todos estos temas están relacionados con el nacimiento de la bioética. En el año 76 también hay un caso que ahí está redactado en el artículo que yo le subí a la plataforma, el caso de Karen Kinland. Karen Kinland era una adolescente que fue a una fiesta y ingirió un cóctel de barbitúricos y quedó en un estado vegetativo. Estado vegetativo y estado vegetativo permanente a posteriori. Bueno, es un caso que ustedes lo pueden buscar en internet, seguramente lo vamos a ver el final de la cursada, justamente que dio lugar a toda una controversia entre las decisiones de los representantes legales, los padres, por un lado, las decisiones de los médicos, por otro lado, y lo que la justicia determinaba en otro sentido, por otro lado, sobre si retirar respirador o no a esta adolescente. Bueno, fue uno de los casos que siempre se menciona cuando se habla de los orígenes de la bioética, justamente porque hasta ese momento no se discutía desde el punto de vista ético, legal, qué hacer en una situación como la que sucedió en Karen Kinland. Hubo otros hechos después, pero ya en la década del 80, como Terry Schiavo, como Nancy Cruzan, sobre el tema de retiro de soporte vital, y también hubo algunos casos famosos que también ahí están mencionados en el artículo, el caso Baby Doe y el caso Baby Jane, sobre si atender a una persona, a un niño, con ciertas malformaciones congénitas una vez ya nacido, y bueno, distintas controversias desde el punto de vista también legal y ético que dieron en Estados Unidos y que dieron origen a toda esta toma de decisiones en los comités de bioética clínicos hospitalarios, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo. ¿Sí? En muy breves palabras y en pocos minutos, con estos hechos históricos que yo les he relatado, voy a intentar explicarles qué es lo que intenta hacer la bioética. La bioética toma muchos de los elementos de la deontología, la ética médica tradicional, que tiene 25 siglos de existencia, ¿sí? Famoso juramento hipocrático en adelante, y toda una tradición de la ética médica tradicional y deontológica, distintos códigos a lo largo de la historia, código de Abu Dhabi, los consejos de Esculapio y distintos autores que se fueron sucediendo hasta
llegar a la actualidad, ¿sí? La definición de bioética, que surge por primera vez en el año 79, después del informe Belmont, aparece un libro que se llama Los principios de ética biomédica. Este libro está escrito por dos autores que son Beauchamp, está en el artículo, los nombres para que sepan cómo escribirlo, los pueden buscar en internet, Beauchamp, y el otro autor se llama James Childress, Tom Beauchamp y James Childress, son los dos autores de Principios de Ética Biomédica, y estos autores buscan tratar de conciliar distintas posturas o distintas interpretaciones sobre cómo actuar en determinadas situaciones clínicas dilemáticas, ¿sí? Entonces, lo que buscan es tratar de llegar a ciertos acuerdos pragmáticos de sentido común, si se quieren, o lo más fácil de elaborar, para que haya un consenso y un acuerdo que sea lo más universal posible, ¿sí? Ellos en este libro, Principios de Ética Biomédica, que ha tenido distintas ediciones a lo largo de las décadas, creo que ya va por la 7ª edición, si mal no recuerdo, hablan de 4 principios, ¿sí? En primer lugar, son 3 principios, pero se agrega un cuarto, ¿sí? Ellos hablan del principio de beneficencia, del principio de autonomía y el principio de justicia, ¿sí? Que tiene que ver con lo que vimos también en la Declaración de Helsinki, ¿no? Del respeto al paciente, del beneficio hacia el paciente, del respeto hacia su autonomía y de la justicia en el sentido de dar un trato equitativo a cada uno de los pacientes. Esos serían los 3 principios originales. Y en una segunda instancia, frente al principio de beneficencia, agregan un 4º principio, que en realidad es el principio tradicional de la ética médica, que es el principio de no dañar. El principio de no dañar ya estaba incluido en el juramento hipocrático, estamos hablando de hace prácticamente 25 siglos atrás. El principio de no hacer daño al paciente, no hacer daño en forma intencional, en forma directa al paciente, ¿sí? Que es un principio básico y elemental, ¿no? El tema de no dañar al paciente. Los otros principios son un poco más complejos, parecen simples en primera instancia, pero son un poco más complejos justamente porque cuando uno habla de beneficencia, en principio uno dice, bueno, ¿qué es beneficencia? Bueno, beneficencia es hacer el bien al paciente. Ahora pueden surgir determinadas cuestiones sobre si siempre, en todo lugar y en todas circunstancias se debe hacer el bien al paciente. ¿Qué sería el bien del paciente? También, que parece algo que parece que estuviera en primer lugar bastante claro y no siempre está tan claro. Ya, ¿qué sería el bien del paciente? Porque hay un bien objetivo desde el punto de vista técnico-médico, pero también está el bien de lo que el paciente considera, que justamente este era un bien que antes no era tomado en cuenta y que está muy relacionado también obviamente con el principio de autonomía, ¿sí? Lo que el paciente considera que es lo mejor para sí mismo, y también muchas veces este concepto de bien está relacionado con lo que el paciente considera que es lo mejor para sí mismo, junto a lo que la familia del paciente considera que es lo mejor para ese familiar, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de las distintas interpretaciones, esto se ha modificado mucho con la irrupción de la bioética, porque
hasta la aparición de la misma, la relación médico-paciente era en el sentido de que el bienestar lo determinaba el médico sin demasiada participación o sin demasiada injerencia de la decisión del paciente sobre sí mismo. A partir de la aparición de la bioética, justamente cada vez va tomando mayor participación, se involucra en mayor medida el paciente y va tomando decisiones sobre participar, justamente, que está relacionado con lo que veíamos anteriormente, sobre participar en una terapéutica o no, aceptar una determinada terapéutica o no, aceptar un determinado tratamiento o no, seguir determinadas indicaciones o no. Lo cual esto, en muchas circunstancias, puede seguramente dar lugar a conflictos. ¿Sí? Conflictos en el sentido de que ustedes se forman, estudian y buscan lo mejor para ese paciente desde un punto de vista clínico objetivo, y vuelvo a repetir, muchas veces ese paciente puede llegar a no estar de acuerdo con esa terapéutica ofrecida. ¿Sí? Siempre surge en los cursos el tema, por ejemplo, de Testigos de Jehová, como un caso ya muy emblemático, un caso controversial, pero no es solamente el caso de Testigos de Jehová, sino cualquier circunstancia en la cual el paciente no quiera seguir un tratamiento, una quimioterapia, cualquier tipo de tratamiento que ustedes puedan llegar a ofrecer, que igual también es importante decirlo, tenerlo en cuenta, no es, y después lo vamos a ver, lo veamos todo el tema de relación médico-paciente, no es todo blanco y negro, no todo es autonomía a ultranza, ni beneficencia a ultranza, sino que en la relación médico-paciente se dan una serie de circunstancias que permiten un intercambio entre la opinión del médico y la opinión del paciente para llegar a una confluencia de intereses en pos del beneficio del paciente. Porque a veces también, esto es importante decirlo y uno después lo ve en algún trabajo o en alguna evaluación, que se pone todo en términos de autonomía versus beneficencia, y lo que uno siempre busca, y en esto me hago eco de un médico, uno de los fundadores de la bioética en Estados Unidos, es Edmund Pellegrino, que él siempre hablaba de la beneficencia en confianza, ¿sí? O sea, buscar la beneficencia del paciente, pero buscando tener la confianza del paciente y que el paciente pueda llegar a ver qué es lo mejor para sí mismo, tomando en cuenta, obviamente, los valores del paciente y tomando en cuenta la opinión del paciente sobre sí mismo. O sea, no contraponer estos dos principios, beneficencia y autonomía, como si fueran dos extremos absolutos, sino buscar la confluencia de los mismos y el acercamiento de los mismos para evitar la mayor, que no haya la menor controversia posible entre los mismos, ¿sí? Entonces, hablamos del principio de beneficencia, principio de autonomía, es uno de los principios justamente fundamentales en la bioética norteamericana, sobre todo. La bioética norteamericana es el principio, desde mi punto de vista, central, ¿sí? Y que muchas veces termina subsumiendo a todo el resto de los principios, ¿no? En el sentido de que, bueno, solamente se tiene en cuenta la autonomía del paciente frente al resto de los principios
de beneficencia o no maleficencia. Y bueno, ha habido muchos autores que han criticado justamente este péndulo, si se quiere, de pasarse de un paternalismo médico, en lo cual lo único que importaba era la decisión del médico, a pasarse al otro extremo, que parecería que hoy en día, o por lo menos hasta hace unos años, lo único que se privilegiaba exclusivamente era la autonomía del paciente. Bueno, hay distintos autores que han salido a criticar esta noción de autonomía a ultranza por distintas repercusiones negativas que podía llegar a tener en la relación médico-paciente e incluso contra la propia decisión del paciente sobre sí mismo. Porque bueno, uno lo explica en pocos minutos el concepto de autonomía, pero es un concepto bastante complejo en el sentido de que uno puede ser autónomo para la toma de decisiones de determinadas cuestiones particulares, pero no para la toma de otro tipo de decisiones. Tiene que ver mucho con los conceptos de competencia, con el concepto de la plena capacidad, con lo que se llama la autonomía progresiva, menores, y no es lo mismo la competencia que pueda llegar a tener un menor de 8 años de edad, un menor de 12 años de edad, un menor de 14 años, de 16 años, que una persona que tenga una mayor edad, ¿no? Entonces todo esto, y no es lo mismo de acuerdo a ciertas circunstancias que la persona haya vivido, ¿no? Porque también no es que todo menor de 14 años tenga el mismo grado de competencia, ¿sí? Hay menores con posibilidad de tomar decisiones sobre sí mismos, con una mayor responsabilidad en base a ciertas circunstancias que han vivido a lo largo de su vida y otros no. ¿Sí? Y esto no es una opinión subjetiva personal, sino que esto es lo que se establece en todas las declaraciones y normativas al respecto, de analizar cada circunstancia y cada caso concreto para ver qué grado de comprensión tiene esa persona sobre la terapéutica, sobre el diagnóstico terapéutica que se le está proponiendo llevar a cabo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Entendiendo? Sí, profe, con respecto al Sí. ejemplo que dijo recién, Sí. si yo tengo un menor de edad que 16 años que necesita ser transfundido, quiere ser transfundido y los padres se niegan, ¿legalmente yo lo puedo transfundir igual? Sí, es una buena pregunta. Y, a ver, yo te digo lo que dice la ley, es el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 26 del Código Civil y Comercial tiene distintos rangos de posibilidades de toma de decisiones de acuerdo a la edad y de acuerdo a si el tratamiento es invasivo o no es invasivo. Te invito a que lo busques en internet, yo también lo voy a subir en la plataforma. De acuerdo a si es invasivo o no, va a necesitar va a poder participar en determinados tratamientos o no. Y va a necesitar el asentimiento de los padres, los representantes legales o no. ¿Sí? Al final de este artículo, hay dos cuestiones que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este artículo dice que se debe privilegiar el interés superior del niño, basado en la opinión médica, ¿sí? Teniendo en cuenta la opinión médica del profesional interviniente. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto que dice este artículo es que a partir de los 16 años, que es un tema que también ha despertado bastante
controversia en algunos círculos, que a partir de los 16 años el menor se considera como mayor de edad para la toma de decisiones concernientes al cuidado de su propio cuerpo. Sin embargo, algunas leyes, por ejemplo, que se han aplicado en nuestro país, como la ley, por ejemplo, cambio de sexo es a partir de la mayoría de edad. Si un menor de edad solicita cambio de sexo, bueno, tendría que tener el consentimiento de los representantes legales y tendría que haber una intervención judicial. Hay distintos tratadistas, hay distintos doctrinas que se ha emitido al respecto, y, por ejemplo, el tema de trasplante de órganos, el tema de donación también se requiere que sea mayor de edad, ¿sí? Ahí había como una distinta posición respecto a los 18 años o a los 16 años. Desde mi punto de vista, frente a la pregunta concreta tuya, y te lo digo así porque no hay una respuesta tajante, sino que hay distintas posiciones, debería verse, vos consultaste sobre transfusión, debería verse la capacidad del paciente para tomar decisión en ese caso particular. ¿Sí? ¿Qué grado de competencia, qué grado de comprensión? Competencia como sinónimo de comprensión, ¿sí? Y ahí entra el tema del consentimiento informado, y entra el tema de la información, y entra el tema de los riesgos y beneficios también. Pero siempre con la intervención de los padres, la intervención de los representantes legales. ¿Sí? Son temas justamente dilemáticos, porque desde lo legal y desde lo jurídico a veces se choca, y hay distintos tratadistas, hay distintos autores que dan una opinión en un sentido o en otro. Y entonces hay distinta argumentación en un sentido u otro, y bueno, lo importante es fundamentar el porqué de la toma de una decisión. Pero tratando de dar una respuesta lo más objetiva posible a tu consulta, habría que ver el grado, por ejemplo, en transfusión de sangre, en Testigo de Jehová, lo que prevalece en menores, lo que prevalece es la transfusión de sangre. ¿Sí? Independientemente de lo que los representantes legales soliciten. ¿Sí? Bueno, hay varios casos de fallos en este sentido y de casos. Sí. Profe, supongamos que esta persona, un testigo de Jehová, ya es adulta y él no se quiere hacer una transfusión de sangre y bueno, está corriendo riesgo su vida. Sí. Uno como médico y a base a los principios, ¿no?, de bioética, más allá de que él no quiera transfundirse, uno está en el deber de hacerlo, lo mismo. Sí, bueno, ahí es interesante tu pregunta y siempre surge. Uno como médico, justamente ahí chocan dos principios, estarían en un mismo nivel jerárquico, si se quiere, que son los principios de beneficencia y autonomía. ¿Sí? Principio de beneficencia y autonomía, porque yo todavía no hablé de la jerarquía de principios. Hay una jerarquía entre esos cuatro. Los principios que están en un nivel, por así decirlo, en un primer nivel, o sea, lo que se llama una ética que se debe respetar independientemente de
la voluntad que yo tenga, ¿no? O sea, que pueden ser impuestos en forma incluso proactiva, o sea, que están relacionados con lo que es el derecho, ¿sí? Lo que es la norma se me impone independientemente de mi voluntad. A mí, por ejemplo, me dicen que no puedo transitar, más allá que uno lo pueda discutir, pero me dicen que no puedo transitar por el bien público, bueno, yo tengo que acatar la norma. ¿Sí? Bueno, en este mismo sentido, también hay normas que se pueden imponer coactivamente. ¿Cuáles son esos principios? Estos principios serían el principio de no dañar, o sea, yo no puedo decir, bueno, yo daño porque yo quiero dañar, sino que el principio de no dañar se puede imponer en forma, independientemente de mi voluntad. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el principio de justicia. Quiere decir el principio de justicia, o sea, dar un trato equitativo, dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a las posibilidades con las que yo cuento en ese momento determinado. O sea, yo como agente sanitario no puedo decir, yo doy recurso a quien yo quiera dar un recurso, sino que yo tengo la obligación de dar recursos en forma equitativa de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eso es independientemente de mi voluntad, independientemente de lo que yo decida. Esto tiene que ver con la ética, pero tiene que ver también con lo legal, ¿sí? La no maleficencia y la justicia. Y en un segundo plano estarían los otros principios que mencionamos previamente, que son los principios de beneficencia, que son los principios de autonomía. Lo ideal es que se puedan cumplir los 4 principios. Lo ideal es que se puedan llevar a cabo los 4 principios y que uno pueda ejecutar los 4 principios. Ahora, ¿qué pasa en una situación como la que vos estás planteando? ¿Sí? Sebastián, ¿qué pasa en una situación como la que vos planteás? Que vos como profesional de la salud querés hacer el bien a ese paciente que está a cargo tuyo, que es transfundir sangre, y por otro lado, el paciente, vos tenés que confirmar efectivamente que es testigo de Jehová, tiene que haber una declaración de que es testigo de Jehová, y vos tenés que tener esa comprobación. ¿Por qué tenés que tener esa comprobación? Porque si no también podés tener un problema legal. Doc. Déjenme terminar la idea porque si no, no nos escuchamos y después yo los dejo hablar todo lo que quieran, pero y no voy a poder terminar la idea y no se va a poder clarificar dentro de mis posibilidades. Después te dejo que puedas aportar lo tuyo, Natalia, te agradezco. No me pierdo. Entonces, certificar efectivamente que es testigo de Jehová, y ahí vuelvo a repetir, habría una colisión entre beneficencia y autonomía. Teniendo en cuenta que el bien que vos estás ofreciendo al paciente, él no lo considera, por eso yo hablaba de la complejidad del concepto de beneficencia. El paciente no lo puede llegar a considerar como un beneficio para sí mismo. ¿Sí? O sea, en ese caso no es que vos le estarías haciendo un mal, sino que vos le estarías dejando de hacer un bien. A veces parece que es lo mismo y no es lo mismo. La cuestión es que vos le hagas un mal, un daño, y otra cuestión es que vos le dejes de hacer un bien. Esa es la diferencia entre la no maleficencia y la beneficencia. En realidad son las dos caras de una moneda, pero no son lo mismo. ¿Entiendes? En una circunstancia vos podés hacer un mal directamente. En la beneficencia vos dejás de hacer un bien. ¿Cuál sería dejar de hacer un bien? Transfundir la sangre. ¿Por qué dejar de transfundir sangre? En base a una solicitud expresa de un paciente que es competente, de un paciente que es plenamente capaz, de un paciente que comprende la toma de decisión, lo que implica esa toma de decisión y las consecuencias de esa toma de decisión sobre sí mismo, las repercusiones que puede llegar a tener esa toma de decisión. Ahora, también hay que tener en cuenta varias cuestiones sobre esta pregunta puntual. Primero, que se ha trabajado mucho
desde el primer fallo sobre este tema, que es del año 93, si la memoria no me falla, el caso TS que dictaminó la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo, el caso Bamonde también, sobre la toma de decisiones autónomas sobre sí, se ha avanzado mucho en el tema de tratamientos alternativos, ¿sí?, a la transfusión de sangre. Si hay alguna persona dentro de este curso que es testigo de Jehová, puede explicarlo mucho mejor que lo que yo lo podría explicar. O sea, el tema de las alternativas a la transfusión de sangre. Eso por un lado. Por otro lado, lo que a veces se confunde, lo que busca un paciente que tiene esta creencia, lo que busca no es una especie de suicidio, no es que busca morir, no es que busca terminar con su vida, sino en sentido contrario, lo que busca una persona que tiene este tipo de creencias es la búsqueda de una vida, ¿cómo decirlo?, superior, la vida eterna, busca alcanzar la vida eterna, y que para ese paciente es un bien superior a la vida terrenal, y por eso lo que los fallos han determinado de la Corte Suprema y tribunales de distintas instancias es que se debe respetar esa creencia y ese deseo del paciente de alcanzar esa vida más allá de la vida física, la vida eterna. Entonces, profe, entonces o sea, de alguna u otra manera Se debería no se buscar, puede hacer nada. No, justamente, capaz Natalia quería aportar algo en ese sentido. Lo que se deben buscar es tratamientos alternativos a la transfusión de sangre. Esos tratamientos alternativos a la transfusión de sangre sí están aceptados por los que tienen este tipo de creencias, ¿sí? De hecho, ellos trabajan en este sentido. No me quiero ahora mencionar esos tratamientos porque en este momento no me vienen las palabras a la memoria, lo podemos buscar para la próxima clase, o muchos de ustedes deben estar al tanto, si quieren aportarlo sería bienvenido, pero hay tratamientos alternativos a la transfusión de sangre, y estos tratamientos, vuelvo a repetir, son aceptados y considerados válidos por estos pacientes. De hecho, yo tuve la oportunidad de intervenir en distintas decisiones y bueno, hizo lugar a estas posibilidades, ¿sí? En muchas circunstancias, todo esto que estoy diciendo, y ustedes lo sabrán, no se realiza, se transfunde igual, lo cual puede llegar a dar lugar a distintas acciones jurídicas. Claro, de parte de la persona hacia el médico, Sí, digamos. sí, totalmente, de los familiares. De los familiares por no respetar. Algunos pacientes testigos de Jehová tienen un documento con un Sí, escribano, si no me equivoco. Sí. Ese es el problema legal que muchas veces podemos tener. Sí. Escuchamos a Natalia que quería aportar. Natalia, Sí, Doc. Lo que quería disculpame que consultar te era... interrumpí, pero si no No, no hay se me va problema. la idea. No hay problema, Sí. Doc. Que, por ejemplo, bueno, en base Sí. a lo que habla mi compañero, ¿cómo debemos entonces actuar en este caso de que una persona, por ejemplo, un testigo de Jehová, que tenga un accidente en la vía pública y, bueno, el paciente está inconsciente, no hay un familiar, entonces yo como médica tengo que actuar inmediatamente, ¿verdad? No tengo tiempo para esperar a que venga un familiar y firme un documento. No, en un caso de Porque emergencia, en cualquier situación de emergencia, vos tenés que intervenir. Por eso, esa era mi duda, que bueno, por supuesto, seguramente después, bueno, esa también era otra consulta que tenía, si después va a haber problemas legales si yo en ese caso actúo sin ningún consentimiento, pero sí. Hay dos excepciones que son claras,
que están en la ley 26.529 y que están en cualquier código de ética, por lo menos en nuestro país, están en códigos deontológicos, que son que el médico tiene la obligación de intervenir cuando no se encuentra ningún otro profesional disponible, cuando otro profesional pide la colaboración y no puede intervenir, o en una situación de emergencia. ¿Sí? En una situación también de peligro para la salud pública también. Uno lo pide... Sí. Otra cosa, Doc, disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, Sí. en el caso de que tenga la familia, ahí ellos no aprueben lo que yo tengo que hacer en ese momento, cómo tengo que actuar. También cómo se hace legalmente eso, si es una urgencia, como esta que acabo de explicar del accidente, y está el familiar. En ese caso, ¿cómo nos deberíamos manejar nosotros? Sí, si es una urgencia, obviamente que hay que ver la situación concreta y real, porque muchas veces, esto hay que decirlo desde el primer momento, muchas veces se piden respuestas automáticas, respuestas simples a problemas complejos. ¿Sí? Entonces, siempre cuando uno da un tipo de clase, charla, conferencia sobre estos temas, surgen este tipo de preguntas y que son lógicas, pero lo que uno da desde el punto de vista del marco legal y del marco ético son nociones generales como puntos de referencia para la toma de actuación. ¿Sí? Son puntos, son normas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes están haciendo preguntas concretas para una situación concreta, que en esa situación concreta uno tiene que evaluar determinadas circunstancias. Lo que yo te puedo dar como respuesta es que frente a una situación de emergencia vos tenés que actuar. ¿Por qué? Porque vos decís que te dan los familiares de la persona. Vos tenés que certificar que esas personas sean efectivamente familiares de la persona que dicen ser familiares, en primer lugar. Después tendrías que certificar que la creencia que esos familiares están testimoniando, esa creencia realmente es real, es efectiva, que lo que los familiares están aduciendo o presentando es real, que si no vos te vas a basar en lo que un grupo de personas están testimoniando en una situación que vos no podés dilatar, porque vos estás hablando que es una situación de emergencia, ¿me explico? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si no, vos vas a tomar una decisión diciendo, bueno, yo tomo esta decisión, no transfundo, por ejemplo, porque hubo un grupo de personas que se apersonaron, que dijeron ser familiares y que dijeron que esta persona que está inconsciente es testigo de Jehová. Que vos no tenés ninguna prueba al respecto. Aún si tuvieras una prueba al respecto, ¿qué tan fehaciente es esa prueba? ¿Entiendes? Desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, habría que ver la situación concreta, real, uno tiene que actuar en pos de la vida de ese paciente en esa circunstancia de extrema emergencia, de extremo peligro, ¿no? Estamos hablando de circunstancias críticas. Distinto es cuando hay posibilidad, que ha tocado actuar en distintas circunstancias, cuando hay posibilidad de interactuar con los familiares, cuando hay posibilidad de hablar con los familiares, de ver una cantidad de elementos para poder tomar una decisión con mayor tiempo y más razonada. ¿Sí? Había una mano levantada por ahí de Jevieski. Hay varias manos levantadas. Francisco, Pablo. Sí, te escucho. Buenos días. Doctor. Sí, la escuchamos primero a ella y después.
Dale, doctor, las situaciones donde, por ejemplo, tenemos un paciente que viene con una enfermedad tipo cáncer y ya no quiere más tener el tratamiento con la neoadjuvancia o con la quimioterapia, ¿también se encuadraría en ese caso del principio de la beneficencia y de la autonomía? Porque o sea, en ese momento pensamos en una persona que se ve fragilizada emocionalmente. ¿Hasta qué punto viene la autonomía del paciente en ese momento? Bueno, ahí está el punto. Ese es uno de los grandes temas. A ver, esas son las preguntas que ustedes se tienen que realizar para que un curso como este de bioética, que es muy corto, lamentablemente, pero que lo que ustedes se pueden llevar de un curso como este, desde mi punto de vista, es el tipo de preguntas que vos te acabas de formular, ¿se entiende? Porque el concepto de autonomía, que en algún momento a mí me gustaría escribir un libro sobre cada uno de los principios, porque yo creo que cada uno de los principios da para muchas páginas, ¿no? Porque uno lo dice en pocas palabras, en pocos minutos, pero cuando hablamos de autonomía, lo que vos señalabas, ¿no? Es autonomía, ¿no? Porque uno presenta la autonomía como una situación ideal que yo puedo tomar decisión. Fíjense lo que hoy hablaba Natalia, ¿no? Le presentaron un consentimiento, tuvo pocos minutos, lo leyó rápidamente, y bueno, y en realidad las situaciones muchas veces suceden de esa manera, ¿no? Que las situaciones reales suceden de esa manera, uno no tiene el tiempo para elaborar, y aparte, lo que bien vos presentabas, en una situación, y esto está estudiado, no es una idea, no es algo subjetivo, que en una situación de enfermedad, en una situación, con esto no quiero decir que haya que volver al paternalismo ultranza desde el anterior, pero es cierto que en una situación de enfermedad, en una situación de dolor, en una situación determinada, la autonomía del paciente está viciada, o sea, no es completa. No es completa, creo que a eso apuntabas vos. Entonces, ahí está la habilidad del profesional de la salud, justamente, y de los que intervienen del equipo médico, para saber hasta qué punto el paciente está comprendiendo o no la decisión que está tomando. Porque si no también, ojo con esto, y esto sucede, es que se pasó de un paternalismo, como decía antes, a decir, bueno, vos tomás la decisión y ya está. Vos pones la firma y yo me desligo de mi responsabilidad, porque la decisión es tuya. No te querés tratar, no te trates, o sea, la decisión es tuya. Y esto, obviamente, no es lo que se busca en una relación médico-paciente. ¿No? Que lo que se busca es, sí, que el paciente tome una decisión, pero que tome una decisión realmente sabiendo qué implica esta decisión que va a tomar. Entonces, lo que vos planteás es muy válido, muy certero, en el sentido de, bueno, a mí me ha pasado incluso con familiares que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, en base al estado anímico, en base a todo nos pasa. Hay días que uno se levanta de una manera, otro día de otra. Imagínense en un estado de enfermedad grave. Uno dice, bueno, ya no quiero vivir más. Y al otro día, no, sí, tengo proyectos. Esto pasa. Por eso, entonces, no es todo tan lineal tampoco. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si eso responde en parte a tu pregunta. Por eso el análisis es mucho más complejo y mucho más abarcativo que estudiarse 4 principios de memoria y decir, bueno, las situaciones concretas, reales, es mucho más complejo. De hecho, yo me acuerdo que tuvimos en una de las clases de bioética, porque soy recursante, en la cursada en la cual estuve, justo el debate acerca de los pacientes que son testigos de Jehová, y la doctora que daba esa charla dijo que lo que hacía ella, o sea, como forma de mantener el equilibrio entre la beneficencia y la autonomía, era
en los pacientes que no estaban en un caso que era muy grave, o sea, los pacientes que sí tenían tiempo de tener la decisión, ella trataba de hablar con ellos y preguntarle más de una vez, porque a veces el paciente, al decurrir de su enfermedad, cambiaba la decisión, o sea, ya veía como que, o sea, que quería intentarlo porque o entraba en sufrimiento o todas esas cosas. Y ahí viene otra cuestión que estaría bueno levantar, es hasta qué punto nosotros podemos aprovecharnos, o sea, tenemos que tener cuidado con el tema de la fragilidad para la reversa, porque el paciente en ese momento, por el dolor que sentía, por el sufrimiento, abrió mano de un valor que para él en el inicio, en el comienzo de la enfermedad, era algo imprescindible. Partamos de un concepto que creo que todos vamos a estar de acuerdo. A nadie le gusta padecer dolor y a nadie le gusta sufrir. A nadie, o sea, desde un punto de vista lógico. Entonces, hay que ver qué capacidad tiene cada uno para soportar cierto dolor y sufrimiento. Pero frente a un dolor o un sufrimiento, en principio, como bien vos presentabas, uno puede llegar a tomar una decisión que después, no por acostumbramiento, sino por darse cuenta que hay un día después o que hay una posibilidad de tratamiento, uno va cambiando la forma de encarar ese dolor, ese sufrimiento, o decir, bueno, pero esto es un momento o no. ¿Entiende? Bueno, ahí entra todo el tema de cuidados paliativos, de la atención espiritual del paciente, la atención psicológica del paciente, que eso lo vamos a ver a lo largo de la cursada. No es solamente la terapia del dolor, ¿no? Todo lo que son los opioides, bueno, hay determinadas cuestiones que entran dentro de la buena práctica clínica y dentro de la bioética. Pero por eso, a veces se toman las decisiones, lo que yo veo, experiencia, ¿no? Como diciendo, bueno, dijo esto en un sentido u otro, y hay que analizar un poco más, justamente por estos cambios. Mi experiencia personal, vuelvo a repetir, con parientes míos, y yo he visto cómo han cambiado decisiones de un día para el otro. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y no, porque uno lo analiza de distintos puntos de vista, de distintas maneras. O no, o puede ser que no, pero hay que tomarse un tiempo para ver todo esto. Escuchamos a Francisco, después a Pablo, Guillermo. Hola, doctor. Francisco, escuchamos. Gracias. Gracias por tu participación. Hoy en día A ver. Hemos concentrado y hemos derivado para pacientes de testigos de Jehová en los centros de salud, del banco de sangre. Sale el audio un poco, a ver si podés. ¿Se escucha mal? A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí un poquito mejor, dale. Que en los centros, en los bancos de sangre hoy en día ya hay concentrados sintéticos que son para testigos de Jehová y para esos tipos de tratamiento. Y el caso que yo le quería plantear es de un médico conocido mío que llegó una joven de 21 años a la guardia y necesitaba una transfusión urgente, esto fue hace bastante ya, y ella aceptó la transfusión de sangre, porque ella era testigo de Jehová, se sabía ahí en la clínica, aceptó la transfusión de sangre, pero el problema fue después, cuando ella llegó a su domicilio, porque la familia no le abrió la puerta de la casa, la echaron totalmente, nunca más volvió a tener relación ni tacto con la familia. Claro. De hoy creo que tiene 30 años la chica, más o menos, o sea, fue hace bastante. ¿Ya tiene, qué edad tenía? ¿21 años? Claro, 21 años, fue hace mucho, esto hace como 9 años, más o menos, 10 años. Y bueno, y a mí la duda que me queda, bueno, lo que nos planteaba es que él podría haber buscado otro tratamiento o haber visto otra cosa, pero bueno, él tampoco se esperaba eso, el médico. Y eso entraría en la no maleficencia, en saber si yo, el paciente, voy a hacer algo que le perjudique, tengo que buscar otra alternativa. Sí, y a ver, sí, si vos como profesional de salud
Podrías haber tenido esta alternativa, se la tendrías que haber ofrecido. Sí. Igualmente, bueno, tuviste el consentimiento de la persona que era mayor de edad, plenamente capaz. O sea, lo cual eso te daría un aval desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista ético, lo ideal hubiera sido, claro, que busques una alternativa. Vuelvo a repetir, estos temas parecen, en principio, bastante... La bioética parece bastante simple, pero tiene su complejidad en estos que estamos viendo, ¿no? Porque tenés que buscar lo mejor para el paciente cuando a veces ese beneficio para el paciente choca con lo que el paciente considera que es lo más beneficioso para sí mismo, como en estos casos que ustedes están presentando. Pero bueno, al ser una persona mayor de edad, desde el punto de vista legal, yo creo que no tendría, siempre va a haber, igual puede llegar a haber una acción de parte de los familiares, pero no debería tener mayor repercusión. Te agradezco. Pablo tenía la mano levantada, después Guillermo. Sí, con respecto a lo que decía Francisco, existen hemoderivados, pero no son iguales que los glóbulos rojos, son plasma sintético nada más. Y Sí. en una anemia severa sí o sí necesitan pasar glóbulos rojos. Ya no una urgencia, pero no una emergencia, pero sí una urgencia, tienen tiempo de decidir. Y quería Te salió preguntarle, cortado esa última parte, Pablo. sí, quería preguntarle en el caso del paciente vulnerable que está negativo, si se puede pedir interconsulta con psiquiatría para desligarnos directamente de la decisión de darle o no un tratamiento en contra de su voluntad y que decida el psiquiatra si es competente, o hay algún tipo de juzgado de emergencia en Argentina que se pueda acudir como No, sí, en otras siempre lo que yo partes. recomiendo justamente es la interconsulta, que me acuerdo que en un curso, creo que fue el año pasado, un alumno me decía, bueno, pero al fin y al cabo cuando el paciente no quiere ser tratado, hay que hacer tanta interconsulta o tanto... Y sí, justamente, a ver, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, uno lo que tiene que buscar es no tener complicaciones, obviamente, creo que en eso también estamos todos de acuerdo. Que nadie quiere tener ningún tipo de problema. Entonces, bueno, la mejor forma de no tener problemas desde el punto de vista ético-legal es prevenir. Y la prevención, desde mi punto de vista, en este caso que vos planteás, sería una interconsulta justamente para, porque uno, a ver, cuando uno dice, bueno, ¿qué grado de competencia tiene el paciente? Uno está capacitado como profesional de la salud, como médico, para saber el grado de competencia, y en algunos casos puede llegar a saberlo, y en otros no. Justamente por lo que vos planteás, porque hay elementos de la psiquiatría, de la psicología, que escapan al conocimiento que uno puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces yo creo que lo que vos planteás es lo óptimo, muchas veces no se realiza, pero sería ideal poder tener una intervención, o muchas veces también, capaz, no solamente de un psiquiatra, sino de otro colega que pueda llegar a tener una mejor comunicación con ese paciente. Esto es como todo, ¿no? Uno a veces llega mejor con algunos pacientes y con otros no. Bueno, capaz con otro colega puede llegar a tener una mejor comunicación. O con un psiquiatra sería lo ideal. ¿Sí? Y de última, que no se recomienda, pero si no hay una alternativa, de última, lo que vos también planteaste, bueno, como otra opción es la intervención del comité de bioética. Ya como último paso, la judicialización. Es algo que no se recomienda, pero en algunas circunstancias hay que judicializar justamente para evitar mal mayor. ¿Existe entonces esto del juzgado de emergencia que funciona a las 24 horas? Sí, yo he intervenido. Sí, yo he intervenido, me acuerdo,
lo conté, creo, en la clase anterior, siempre en los cursos, lo cuento los casos porque fue un caso, me acuerdo yo estaba en La Rioja, a las 10 de la noche, el viernes, yo daba clases los jueves y los viernes, y me volvía los sábados a la mañana, y un viernes a las 10 de la noche me llamaron del hospital que había un caso de testigo de Jehová, se hizo la asignación al juez, y bueno, tuve que ir al hospital, estaban varios integrantes de la familia del paciente, más de 10 personas había, recuerdo, estaban los abogados del paciente, se envió la notificación al juez y bueno, no, y fue muy, llegamos a un entendimiento con los familiares, pero bueno, fue una situación dilemática, vuelvo a repetir, un viernes a las 10 de la noche, resolviendo una situación de este tipo, ¿no? O sea que sí, es la última ratio, pero bueno, sí puede llegar a suceder. Profe, la última. Sí. Con respecto a los padres de niños que son antivacunas, Sí. ¿la ley los sanciona a los padres o le dan la autonomía para que no vacunen a sus hijos? No. Ahí en ese caso lo que se sostiene es que se debe vacunar por una cuestión de, bueno, es un tema de bioética también, justamente, del bien público, y el bien de la comunidad, el bien social. Entonces, ahí también intervienen justamente los principios, ¿no? Se privilegia el bien público sobre el bien individual y el bien de los menores y el bien de toda la comunidad. Por eso se impone coactivamente este principio de no maleficencia por sobre la autonomía que proclaman los representantes legales. Si yo llego a ser pediatra, ¿puedo denunciar a un padre que me trae un niño no vacunado y obligarlo a vacunar entonces? No sé si la palabra es denunciarlo, pero se tendría que hacer una presentación. La palabra denuncia es una palabra quizás, no es la palabra técnica, pero se tendría que hacer una presentación para que se determine la vacunación a ese menor contra la voluntad incluso de los padres. Es un tema de discusión y bueno, el tema de los padres, de algunos, sí, por algunas creencias, bueno, hay determinados sectores que están en contra de la vacunación por determinadas creencias al respecto, bueno, pero se privilegiaría, vuelvo a repetir, el interés social, el interés de la comunidad por sobre el interés individual de los padres en esta situación particular. Gracias. Claro, porque de hecho es obligatorio. Profe, ¿puedo hablar yo? El plan de vacunación. A ver, espera, vamos, Guillermo estaría. Sí, yo soy ese. Profe, tenía una curiosidad. Sí. Con respecto al principio de autonomía, usted explicó la complejidad, todas las variables que abarca lo que es desde el punto de vista familiar, individual y médico. Sí. En la mayoría de los casos, los resultados finales, ¿se vio que se inclina más para un lado que para el otro en las tres instancias? Obvio, están todas las casos, usted explicó todas las variables que afectan lo familiar, a nivel individuo y médico. Sí. En la mayoría de los casos, o el resultado general, o mayor, vio que se inclinaba para algún lado. Obvio que siempre se inclina para el primer lugar, para el segundo o para el tercero. Hay diferencias. Pero ¿se nota alguna diferencia? ¿Alguna se resalta más que las otras? Que la haya tocado ver, porque usted vio millones de casos seguramente. Sí, a ver, sí, está bien la pregunta. De lo social, vos decís, estadístico, si se quiere. Sí, eso. Sí. Bueno, a ver. Tiene una idea general. Sí. A ver, te doy dos respuestas. Si hablamos de, yo tuve la oportunidad de estar en el extranjero, bueno, si hablamos de lo que es Estados Unidos es toda autonomía.
Estados Unidos es toda autonomía. Todo lo que diga el paciente tiene razón y no hay mucho más en general. En general. Esta fue una de las críticas justamente que se le hizo, porque en realidad la bioética se transformó en decir, bueno, lo que dice el paciente está bien, y nada más. Eso por un lado. Desde lo que te puedo decir de nuestro país y de Latinoamérica en general, hasta, yo vengo trabajando en temas de bioética desde, les comentaba en la primera clase, de mediados de los 90, en 93, 94 empecé en todo esto, así que ya pasó bastante tiempo. Desde mediados de los 90 hasta 2005, 2006 aproximadamente, se hizo en mayor medida hincapié en la beneficencia del paciente, ¿sí? Lo que se llama más un personalismo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y a partir del 2005-2006 yo lo que veo cada vez mayor una incidencia de la autonomía en nuestro país, una incidencia mayor. Todavía hay un equilibrio entre la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia. Pero es cierto que hay corrientes de pensamiento ideológica que van cada vez influyendo más en un liberalismo, si se quiere, filosófico, y que van trayendo más una noción de autonomía por sobre otros principios. Estoy hablando simplemente de lo social, ¿no? Que se ve en lo legislativo, se ve en la práctica médica y demás. Le agradezco mucho. ¿Cómo? Le agradezco mucho, me saco la duda. No, está bien. Después igual, esto es un tema apasionante, la pregunta que vos acabas de formular, porque tiene que ver con la práctica médica, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo legislativo y tiene que ver con lo que sucede en la realidad. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada y lo vas a ir viendo vos en ejemplos concretos. Había una alumna te agradezco, Guillermo, la pregunta. Había una alumna que había querido participar, no sé si en pie la consulta. No sé si era Natalia, ¿no? ¿Cómo, Doc? No, eras vos, Natalia. Había una voz femenina que había intentado intervenir, pero no sé si tuvo que salir. Sí, Doc, sí, yo quería hacer una pregunta. Ah, bueno. Respecto a lo que dijo Pablo, mi compañero, en Sí. estos casos que lleguen estos pacientes pediátricos, ¿hay un área exclusiva a donde nosotros podemos dar ese tipo de aviso? ¿O cómo se manejan los médicos hoy en día en este caso? Sí, generalmente se maneja con el comité de bioética y con el área de legales del hospital. Ah, bien, gracias. Comité de bioética y área de legales, justamente. Sí, maneja de esa forma. Y una vez que se da aviso ya se encarga esa área. Claro, debería haber un seguimiento de parte de ustedes para ver qué novedades hubo al respecto, pero sí, no es que ustedes van a estar, por eso, no es que ustedes notifican o que ustedes denuncian, como estaba el compañero, o que ustedes andan sino que simplemente dan aviso de la situación que acontece, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Pero no es que ustedes van a intervenir en forma directa. Tienen que dar aviso de la situación. Bien, gracias, doctor. Como por ejemplo, me viene ahora a la memoria, como por ejemplo un caso de abuso sexual en menores, también no es que ustedes hacen la denuncia, sino que ustedes dan aviso de las circunstancias. Hay que ver la circunstancia particular, pero realizas. No sé si hay alguna, ¿se entendió? Más traté de explicarlo de
la forma más sencilla, pero siempre quedan cosas igualmente. Esto lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Es un poco como una guía muy general, ¿no? La definición de bioética ustedes la pueden buscar, está en internet, está en todos lados. Es, si lo digo así en forma rápida, es una disciplina que analiza la conducta humana, ¿sí? Que analiza la conducta humana, la conducta del profesional de la salud, el profesional de la ciencia de la salud y de las ciencias de la vida, a la luz de los valores y los principios morales. A la luz de los valores y principios morales. O sea, bioética son dos palabras, ética de la vida, ¿sí? Después vamos a ver bien qué es ética, qué es moral, la diferencia, pero básicamente lo que hace la bioética es ver qué tipo de acción realizó el profesional de la ciencia de la salud, de la vida, a la luz de valores y principios morales. ¿Se actuó bien o se actuó mal? Y obviamente esto es muy dilemático, es muy conflictivo, es muy controversial, tiene muchos puntos de vista. Bueno, de eso se trata la cursada y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Y no hay puntos de vista homogéneos en todas las cuestiones, pero sí hay puntos básicos, porque si no sería imposible hablar de bioética. Entonces sí hay como una estructura, hay una metodología, hay una sistemática desde lo cual parte, ¿sí? De hecho, cuento esto simplemente a nivel de comentario, yo he tenido la oportunidad de estudiar en distintos lugares con distintas corrientes de pensamiento y con distintas posibilidades de pensamiento, y contrariamente a lo que a veces se piensa, hay puntos en común mayores de lo que a veces se piensa. O sea, desde mi opinión personal, son mayores las coincidencias. Lo que pasa es que a veces el ser humano tiende a buscar las diferencias en lugar de buscar los puntos en común o puntos en contacto. Los puntos en común y los puntos en contacto, desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, es que son mayores a las controversias. Y muchas veces las controversias se dan por el lenguaje, muchas veces. A veces estamos hablando de lo mismo y no nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Bueno, algo de esto también voy a tratar de explicar o de tratar de poner sobre la mesa en las próximas clases. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Sí, ¿puedo repetir el número del artículo del Código Civil que hablaba de la autonomía? 26. Después se lo voy a subir a la plataforma, pero el artículo 26, búscalo en internet, pone Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 26, y vos me estás hablando sobre los menores de edad. Y ese artículo ha dado lugar a cualquier cantidad de escritos. Si te interesa el tema, si te interesa pediatría, porque yo me dediqué a bioética pediátrica durante bastante tiempo, y tengo bastantes artículos que los puedo, mandame un mail y yo te envío artículos te envío trabajos sobre ese artículo, porque se ha escrito mucho sobre ese artículo en especial, porque ha dado lugar a muchas interpretaciones y bueno, tiene una serie de complicaciones en base a la redacción, ese artículo desde mi punto de vista de lo técnico legislativo, que dan lugar a esas distintas interpretaciones y bueno, por eso ha dado lugar a tantas controversias, pero escribime y yo te mando sin problema lo leas por tu cuenta. Justo lo agarré, ya vi en grado de madurez, ya me causa ruido. Y el grado de madurez, claro, ese grado de madurez, ¿qué es el grado de madurez? El grado de madurez es suficiente. Podemos estar debatiendo días, no horas, sobre el grado de madurez suficiente. Por eso, a veces, desde el punto de vista legislativo, se ponen ciertas palabras
que después, bueno, defina grado de madurez. Y bueno, hay determinados parámetros, pero son parámetros en algún punto subjetivos, ¿no? Entonces ahí empieza a haber problemas. Pero bueno, Gracias, profe. te invito a seguirla por mail. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, grado de madurez, y que te digo esto último, ya con esto cierro. Para la Convención de los Derechos del Niño, se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Hasta los 18 años de edad es niño, ¿sí? Y el Código Civil te dice, en un momento hablaba que si eran menores de edad, ahora la palabra menor de edad ya no está más, y se habla de menor de edad, de niño. Pero también, si vos te fijas en artículos anteriores, se habla que entre los 13 y los 18 años es adolescente. Y a su vez, el artículo 26 se dice que a partir de los 16 años se es considerado como un adulto. Entonces, esta simple reflexión. Si vos unís lo que acabo de decir, vos a los 16 años serías adolescente, también serías niño y también serías adulto. Yo la verdad, me queda mi duda, ¿cómo puede ser al mismo tiempo niño, adolescente y adulto? Bueno, son cuestiones de técnica legislativa. Nada más que eso. Tengan muy buena semana y bueno, vayan leyendo el material y los que tengan dudas, consultas, me escriben durante la semana. ¿Sí? Alguna cuestión nueva seguramente les voy a estar subiendo y bueno, preparamos para la próxima semana. ¿Sí? Muy buena clase, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas Buena semana. Muchas gracias. Gracias por la atención y la paciencia. Nos vemos. Gracias. Gracias a vos. Chao. Chao.